Bueno, hermanos, recordemos que estamos en la serie acerca de las misiones, extendiendo el reino de Dios, se llama esta serie. Ya vamos en nuestro quinto, por la gracia de Dios, en nuestro quinto sermón, es el penúltimo, solamente queda un sermón más por este año y terminamos con esta serie acerca de las misiones. En la vida diaria, sea en el ámbito empresarial, en el ámbito familiar, incluso en nuestra vida personal, nosotros necesitamos tener un propósito claro, ¿verdad? Un sentido, una meta, a dónde nos dirigimos. En una empresa, cuando el dueño de la empresa, cuando el líder de la empresa coloca una meta, cada empleado de la empresa tiene que trabajar con el propósito de alcanzar esa meta. ¿Por qué? Porque hay una instrucción clara, queremos llegar aquí y toda la empresa se mueve en búsqueda de ese propósito, ¿verdad? Y esta idea también es algo que podemos encontrar tanto en las Escrituras como en nuestra vida como creyentes. Desde el inicio de la historia, el Señor ha revelado su propósito claro, su propósito eterno, y es restaurar toda su creación y reconciliarla con Él, ¿sí? Desde el momento en que el pecado entró, Él ya tenía ese plan de redención que sabemos que encuentra cumplimiento en Jesucristo nuestro Señor. Pero aquí es donde entra algo que muchas veces nosotros pasamos por alto, y es que el plan de redención del Señor aún continúa, ¿sí? Aunque Jesús sabemos que declaró en la cruz, consumado es, o todo está consumado, Él lo hizo en términos de esa victoria que tuvo sobre el pecado y sobre la muerte. Pero Él luego resucitó, se presentó a sus discípulos, ¿verdad? Y les dio una misión clara, les dio un norte, una misión que hasta nuestros días continúa. Y usted, como creyente, es el resultado, el fruto de esa misión que viene a lo largo de los siglos. Este mandato de Cristo, conocido como la Gran Comisión, hermanos, es el corazón de nuestra fe. Es nuestra identidad como discípulos de Jesús. A menudo nosotros escuchamos ese término, ¿verdad? Escuchamos la Gran Comisión, no es algo nuevo para nosotros. Pero nosotros hemos dimensionado la magnitud de lo que significa la Gran Comisión. Hemos reflexionado en este llamado. Debemos saber que la palabra comisión nos habla de una tarea, algo que se nos encargó, ¿verdad? Pero ¿qué hace que la Gran Comisión sea esa gran comisión? ¿Qué hace que esa comisión sea una comisión grande? Es el hecho de donde proviene. Esta comisión proviene del Rey de Reyes, del Señor del universo. Nos lo ha dado aquel que posee total autoridad. Y no solamente en la tierra, sino en los cielos, ¿verdad? Y por eso nosotros, hermano, entendiendo de quién proviene esa gran comisión, debemos tomarla con un sentido de reverencia, de obediencia, de responsabilidad. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Te intimida llevar a cabo la gran comisión? Porque, hermanos, si somos honestos, el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones o a todos los hombres, realmente es algo que nos parece imposible, ¿verdad? ¿Cómo haces tú para que una persona cambie su corazón? ¿Cómo haces tú para que una persona reciba lo que le voy a decir? Y frecuentemente nosotros nos sentimos insuficientes, nos sentimos débiles, ¿verdad? ¿Cómo una persona como yo puede cumplir con un llamado tan grande como la Gran Comisión? ¿Cómo yo puedo hacer que mi vida impacte al mundo? Pero yo quiero que consideremos algo. Consideremos la historia bíblica. Dios siempre, a lo largo de la historia, ha llamado personas para cumplir esa gran comisión, ¿verdad? Para cumplir sus propósitos eternos. Y cuando nosotros pensamos en personajes de la Biblia, como Moisés, como Gedeón, como los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles, nosotros podemos darnos cuenta que esas personas eran hombres débiles,
¿verdad? No eran superhombres. Ahí usted en la Biblia no ve a Superman, al hombre, no. Hombres débiles, lamentables, ¿verdad? Moisés dudaba de su capacidad para presentarse ante Faraón. Yo no sé hablar, decía Moisés. Gedeón se veía como el más pequeño de su familia. Los discípulos del Señor, hombres temerosos, no comprendían muchas cosas que el Señor les hablaba, lo comprendieron hasta después de que Él resucitó. Pero hubo algo, hermanos, que marcó la diferencia en estos hombres. Lamentables, débiles como nosotros, pero algo marcó la diferencia. Y es que ellos no actuaron en su propia fuerza. Ellos no actuaron por su propia sabiduría. Ellos respondieron al llamado del Señor confiando en que el Señor iba a estar con ellos. Ellos sabían que el poder no provenía de ellos, que ellos no eran la fuente, que la fuente era Cristo. Y este, hermanos, es precisamente el punto central de la Gran Comisión. No se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Él ya lo ha decidido. Él nos ha dado su autoridad, nos ha enviado con una misión y también nos ha prometido su presencia siempre con nosotros. Cuando nosotros, hermanos, sintamos temor, inseguridad, pero somos informados en nuestra conciencia de la presencia del Señor, cuando nuestro corazón empieza a arder al entender que Cristo está con nosotros, entonces esa inseguridad y esos temores empiezan a disiparse, porque sabemos que no estamos solos, que somos enviados por Cristo y que es su poder quien nos sostiene. Y la Gran Comisión, hermanos, tiene un propósito claro y difícil: ir y llevar el Evangelio a todos los hombres, discipularlos, bautizarlos y tratar de que hagan todo lo que el Señor pide que deben hacer. Difícil, pero también tenemos una promesa clara y es poderosa esta promesa. Jesús mismo está con nosotros en cada paso de este camino. O sea que la labor aún mismo Cristo la hace por nosotros. Y esta misión, hermanos, como lo he venido repitiendo en varios de nuestros sermones acerca de las misiones, no es un mandato opcional, no es un mandato para pocas personas, para algunos líderes, no, es un llamado que se hace a toda la iglesia, a todo el que ha decidido seguir a Cristo por la gracia de Dios. Porque Dios nos da a todos los creyentes la misma comisión y el mismo espíritu para que lleves a cabo esa comisión. Y antes de iniciar el pasaje de hoy, sabemos que es Mateo 28, del 18 al 20, yo creo que reflexionemos en una pregunta o en dos preguntas. ¿Estamos viviendo de acuerdo con esta misión que se nos encomendó? ¿Estamos cumpliendo con el llamado de Jesús de ir y hacer discípulos? Cada creyente, hermanos, ha sido llamado para participar en esta misión, cada creyente. Y la buena noticia es que no estamos solos. Dios ha prometido su presencia, ¿verdad? Debemos solamente andar, caminar. Mientras nosotros obedecemos este mandato, la gracia y el poder de Dios está con nosotros. La Gran Comisión es un llamado a ser embajadores de Cristo, llevando el Evangelio a aquellos que tienen necesidad. Y debemos hacerlo confiando en la autoridad y la presencia de Cristo. Y espero, hermanos, realmente espero con mi corazón que después de este sermón tú reflexiones en tu rol, en el rol que tienes como miembro de la iglesia. Ese rol que tienes de llevar el Evangelio a quienes lo necesitan. Anhelo que seas animado realmente a participar con acciones concretas que contribuyan al avance del reino de Dios. Y que al comprender lo que significa la autoridad de Cristo, venzas tus temores y te sientas motivado a no ser solamente un discípulo que recibe, sino un discípulo que hace más discípulos para Cristo. Y este sermón, hermanos, lo he dividido en 4 puntos. Primer punto, la autoridad, versículo 18. Segundo punto, el mandato, versículo 19. Tercer punto, el camino, versículo 19-20.
Y cuarto, la promesa, versículo 20. Entonces vamos a leer la porción de las Escrituras que corresponde en esta mañana, vamos a orar y iniciaremos con nuestro sermón. Dice el capítulo 28 de Mateo, versículos 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu provisión en esta mañana, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones y podamos estar atentos a ella. Te rogamos, Señor, que no solamente nos convirtamos en oidores olvidadizos, que por un momento nuestras emociones nos lleven a creer tu palabra, sino que podamos atesorarla en nuestro corazón y vivirla, Señor. Te ruego que me capacites también a mí, Señor, en esta mañana y tengas misericordia de mis hermanos y de mí y que yo pueda explicar de una manera clara tu palabra, de una manera precisa, que no sean mis ideas, no las ideas de un hombre, Señor, sino tu palabra sea predicada y los corazones sean transformados en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos con nuestro primer punto, la autoridad, versículo 18. En este pasaje de Mateo, hermanos, es uno de los pasajes más importantes de la historia de la salvación. Cristo había resucitado entre los muertos, venció el pecado, la muerte. Era un momento decisivo en el plan que Dios había concebido desde la eternidad y que comenzó a revelarse desde la caída, ¿verdad? Cuando el hombre pecó y Dios le promete redención. Después de la crucifixión, el Señor, sabemos que resucitó, se reúne con sus discípulos en un monte en Galilea, como Él les había dicho, y entonces en ese monte se convierte en un escenario en donde el Señor les entrega esa gran comisión a sus apóstoles. Y aquí hay un momento importante, ¿verdad? Porque aunque Jesús ya les había hablado a sus discípulos acerca de su muerte y su resurrección, aquí es el cumplimiento. Ellos ya están delante de ese Cristo resucitado, ¿verdad? El Señor venció la muerte. Pero también es un momento de transición, porque Jesús está a punto de ascender al cielo. Él está a punto de dejar físicamente a sus discípulos, pero antes de partir Él les deja un mandato que no solamente es para ellos, sino que es un mandato que se hace extensible para toda la iglesia. ¿Y por qué, hermanos, la Gran Comisión se convierte en un mandato trascendental? Porque nos evidencia algo, y es que Cristo no vino solamente a salvar una región, ¿verdad? Sino que ha venido a salvar a todas las naciones. El Evangelio no se quedó en Jerusalén, el Evangelio no se limitó a los judíos, sino que era una misión global, un llamado a alcanzar a todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y es un mandato, mis queridos hermanos, que recae sobre nosotros el día de hoy. Y eso es lo que usted quiero que tenga muy claro. Si usted es hijo de Dios, si usted hace parte de su pueblo, este mandato también es para usted. Ahora, con esta realidad en mente, yo creo que veamos lo que dice el versículo 18, recordémoslo. Dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y lo primero que debemos considerar aquí en este versículo es la autoridad de Jesús, ¿verdad? Una autoridad que es completa, una autoridad que es absoluta. Dice, toda autoridad me ha sido dada. Y él aquí está afirmando algo muy importante. Aquí hay una palabra griega, exousia, que es la palabra que se traduce como autoridad. No solamente significa poder físico, que él tenga el poder físico, sino un derecho legítimo y soberano para gobernar, ¿verdad? Por lo tanto, esta autoridad está sobre el cielo, está sobre la tierra
y abarca toda la creación. Y es vital comprender, hermanos, para entender la autoridad de Jesús, que Jesús no es un simple maestro moral. Él no es tan solamente un profeta que vino a traer un mensaje de Dios, ¿verdad? Como lo declaran algunas religiones. Él es el Señor resucitado. Él es el Hijo de Dios a quien el Padre le otorgó toda autoridad sobre el universo. Y esto significa que Él tiene el derecho y el poder de gobernar su creación, de gobernar cada vida, de gobernar cada circunstancia de esta vida. Filipenses 2:9 hasta el 11 dice lo siguiente: hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y Pablo aquí está explicando que Cristo en su encarnación, debido a su obediencia hasta la muerte de cruz, dice que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y poder comprender esto, hermanos, es algo que debe llevarnos a reconocer el grado de su autoridad. Pero yo quiero aclarar algo importante en este pasaje que acabamos de leer, que Pablo cuando menciona Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, no significa que Jesús ganó un nuevo estatus que antes no tenía, ¿verdad? Más bien se trata de la exaltación en su humanidad glorificada, donde el Padre públicamente confirma su autoridad, confirma el señorío de Cristo, ¿verdad? Él se humilló hasta la muerte, pero Él es Señor sobre toda la creación. Y su exaltación, hermanos, es un reconocimiento a su sacrificio. Su exaltación es un reconocimiento a su victoria sobre el pecado y la muerte, lo cual tiene un propósito: que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es Señor. Y este es un acto de exaltación, no que le añade algo a Cristo, porque Él es Dios, sino que confirma y hace evidente su autoridad delante de la creación. Como resultado de la obediencia, el Padre le da honor, el Padre le da el reconocimiento que corresponde, porque Él es el Hijo de Dios. Y toda la creación, hermanos, toda la creación está llamada a someterse a su señorío. En este sentido, la autoridad de Jesús es proclamada, por lo tanto debe ser reconocida, no solamente en la iglesia, sino en el universo entero y para la gloria de Dios. La autoridad de Cristo, hermanos, no es tan solo un concepto doctrinal, ¿verdad? Sino que es algo que impacta y debe impactar cada área de nuestra vida. Nosotros reconocemos que Jesús tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, debemos reconocer que Él tiene autoridad sobre nuestras vidas, que no nos pertenecemos. Por lo tanto, no hay rincón de nuestra vida que esté fuera del señorío de Cristo. Nuestras decisiones, nuestras familias, nuestras finanzas, la manera en que trabajamos, todo debe estar bajo su mando, sometido a su voluntad, hermanos. Aquí surge una pregunta: ¿estamos sometiendo cada área de nuestra vida al señorío de Cristo? Es fácil, hermanos, decir que Jesús es Señor y lo cantamos, ¿verdad? Es fácil, pero estamos viviendo en la práctica que Jesús es Señor. Manejamos nuestras relaciones, nuestro tiempo, nuestros recursos, teniendo en cuenta que Jesucristo es el Señor. A menudo nosotros queremos seguir siendo los señores de nuestra vida y tomamos nuestras propias decisiones según nuestros propios deseos. Sí, tú eres Señor, pero yo hago mi voluntad. Es lo que muchas veces expresamos, ¿verdad? Y escuchamos el Evangelio una y otra vez. Sí, yo sé, eres el Señor, el Creador, pero yo hago lo que me da la gana. Si verdaderamente nosotros creemos que Cristo tiene la autoridad, entonces nosotros debemos estar dispuestos a sujetarnos y sujetar toda área de nuestra vida
al señorío de Cristo. Hermanos, y después de afirmar que toda potestad le ha sido dada en este pasaje, Jesús sigue con la palabra, o con la frase, vayan pues. Y algunas versiones de la Escritura, como la Reina Valera, traduce por tanto, ¿verdad? Y esto muestra que esa gran comisión que Él dejó a sus apóstoles y a la iglesia está directamente ligada a su autoridad. La razón por la cual podemos ir y hacer discípulos, porque lo hacemos, ¿verdad? Vamos y hacemos discípulos. No se trata ni por nuestra capacidad, no se trata por nuestro poder, no se trata de nuestra sabiduría, se trata del poder y la autoridad de Jesús. Por eso es que podemos hacerlo. La misión de la iglesia nunca va a ser un esfuerzo humano. Por eso aquí no ponemos cantantes, bailarines y luces de colores, porque no es con eso que vamos a ganar las almas. Es a través de la autoridad de Cristo, la autoridad que está en su palabra. Llevarle el evangelio, hermano, no se debe llevar a nuestras propias fuerzas, sino a través del poder de Jesucristo. Los discípulos, hermanos, como lo dijimos en la introducción, no eran personas extraordinarias, eran hombres comunes, ¿verdad? En ellos vemos pescadores, recaudadores de impuestos, había un guerrillero, un celote, personas del pueblo. Ninguno tenía poder político, ninguno tenía poder militar, ¿verdad? Ni siquiera ellos tenían el respaldo de las autoridades religiosas, nada. Sin embargo, a pesar de la debilidad de estos hombres, ¿de quiénes eran estos hombres? Jesús les encarga la misión más grande de la historia. Lleven el evangelio a todas las naciones. Nosotros, sí, ustedes, lleven el evangelio a todas las naciones. ¿Y cómo es posible que un pequeño grupo de hombres ordinarios como nosotros pudiera impactar al mundo de la manera en que lo hizo? ¿Cómo es posible? Y siempre la respuesta la vamos a hallar en la autoridad de Cristo, solamente a través de Cristo. Y veamos cómo el Señor lo respalda su obra. Podemos verlo en Hechos 1:8. Dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. El Señor respaldando su obra, cada paso de su misión. Ellos entendían que no venía de su capacidad el fruto que pudieran llevar, sino del poder de Cristo. Cuando Pedro y Juan predicaban, lo hacían en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Jesús. Enfrentaron oposición, enfrentaron persecución, pero iban hacia adelante con valentía, porque sabían que Cristo estaba con ellos, que no era el poder de ellos, era Cristo actuando a través de ellos. Y quizá hoy en día nosotros enfrentamos las mismas dudas que quizá tuvieron en algún momento los discípulos, porque estamos llenos de ideologías modernas. Estamos en un mundo lleno de oscuridad, denso. Y nos preguntamos quizá, ¿cómo puedo yo impactar el mundo? ¿Cómo podemos cumplir la gran comisión como el Señor quiere que la cumplamos? Soy un hombre lamentable, ¿cómo puedo hacerlo? Y la respuesta siempre va a ser por la autoridad de Cristo, solamente a través de Él. No importa cuáles sean los retos, no importa la poca influencia que podamos nosotros tener si nosotros actuamos bajo la autoridad de Jesús. Él es quien nos respalda. Él nos da la obra, pero también respalda su obra. Y esto es lo que debe darnos confianza a nosotros en medio de este mundo que cada vez es más hostil en contra del Evangelio. La cultura, hermanos, puede estar en contra de nuestros principios cristianos. Las leyes pueden restringir la libertad religiosa. La oposición espiritual sabemos que es algo real, pero nada de esto disminuye la autoridad de Cristo. Él sigue siendo Señor. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando nosotros discipulamos a otros, cuando defendemos la verdad, lo hacemos con la confianza de que Cristo es el Señor y que Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Y podemos pensar, hermanos, a manera de ilustración, como en un embajador. Un embajador es alguien que representa una nación.
Es alguien que no tiene ningún poder en sí mismo. A él lo pueden quitar de su cargo, ¿verdad? Él sabe que su autoridad proviene de un país, del país que lo envió. Por lo tanto, cuando él se reúne, cuando toma decisiones, él lo hace con seguridad porque sabe que hay un gobierno que lo respalda. Y de la misma manera, hermanos, nosotros somos embajadores de Cristo. Dice 2 Corintios 5, 19 al 20. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Representamos a Jesús ante el mundo. Nuestras palabras, nuestras acciones tienen autoridad, no por nuestra capacidad, no por nuestra elocuencia, sino porque vienen de Él, del Señor. Y esto nos debe llevar a tener confianza, esto nos debe llevar a tener valor, valentía para cumplir esta misión, sabiendo que no estamos actuando en nombre propio, sino que lo estamos haciendo en nombre del Rey de Reyes, del Señor de Señores. La autoridad de Cristo debe llenar de confianza a la iglesia para que lleve a cabo la misión. También a nosotros como individuos, somos embajadores de Cristo. Tenemos una responsabilidad, ya la tenemos, llevar el mensaje del Evangelio. Ahora, hermanos, tranquilo, no es por tu habilidad, no es por tu fuerza, es a través de su poder. A veces podemos pensar, esta responsabilidad es demasiado grande, por eso yo prefiero permanecer sentado, pero las circunstancias no te deben limitar cuando tú recuerdas que es a través de la autoridad de Cristo, que es Él quien nos ha enviado. Hermano, no te enfoques en tus propias limitaciones. Eso era lo que estaba haciendo Moisés en su momento. No sé hablar. Pero el Señor que le decía, ve y habla. No te debes enfocar en ti mismo. Tienes que mirarlo a Él. Si tú eres embajador de Cristo, debes mirarlo a Él. Tú lo estás representando a Él. Hermano, ¿cómo estás siendo llamado en este tiempo a representarlo? ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿Has sido sensible a su voz de la manera en que debes representarlo? Cada día se nos presentan oportunidades para compartir el Evangelio, ¿verdad? Todos tenemos o un trabajo, estamos en el colegio o en la universidad, o tenemos un barrio, vecinos, ¿verdad? Cada día. Y la manera de vencer los temores para poder aprovechar esas oportunidades, hermanos, es yendo en la autoridad de Cristo. Es yendo con las palabras de Dios en tus labios. Esas palabras que están aquí en la Escritura. Debes conocer tu Biblia. Debes meditar en tu Biblia. Y debes orar por aquellos que te rodean. Hay personas que te rodean y no conocen al Señor. Pero Dios, hermano, te muestre cómo puedes ser parte de su obra de salvación, predicándole a esas personas para que lleguen al Evangelio. Involúcrate también, hermano. Involúcrate. Participa en las actividades misioneras que esta iglesia está proyectando. Ya sea que te involucres en el evangelismo o apoyes a los misioneros financieramente o en oración. Busca la manera o la forma concreta de ponerte en práctica ante el llamado que Dios te está haciendo. Todos tenemos una responsabilidad con el avance del reino de Dios. A veces pensamos que esa responsabilidad es para los líderes de la iglesia. A veces pensamos que esa responsabilidad es para los que están estudiando teología. No, hermanos. Esa responsabilidad es para cada uno de los creyentes. Por eso tienes la responsabilidad de prepararte para que puedas ser un buen representante, un buen embajador de Cristo. Y esto da paso, hermano, a nuestro segundo punto, el mandato, versículo 19. Dice, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Y aquí está contenido uno de los mandatos más poderosos de Jesús. Vayan pues y hagan discípulos, un llamado misionero.
No es una sugerencia. Esto aquí, ese verbo está en imperativo. Es una orden directa. Y es una orden que se extiende a toda la iglesia, a cada uno de nosotros. Y este mandato, hermanos, del Señor debería transformar nuestra comprensión del Evangelio y debería despertarnos y alentarnos a participar en la obra de Dios. No podemos ser indiferentes ante la misión del Señor. Todos estamos llamados a ser discípulos que hagan discípulos para Cristo. Ahora, la palabra griega que se traduce aquí como discípulos, macetes, que significa alumno, aprendiz, en el contexto bíblico debemos verla como que un discípulo implica mucho más que aquel que escucha solamente unas enseñanzas, ¿verdad? No es como el colegio, vamos a clase, escuchamos la clase y nos vamos para la casa. Aquí en este contexto bíblico significa seguir el ejemplo de vida del Maestro. Y observamos en la Escritura que los discípulos no solamente seguían a Jesús en sus enseñanzas, sino en su vida práctica, ¿verdad? Por eso en las bienaventuranzas dice: el Señor se sentó y abrió su boca para enseñar. Y decimos: ¿y por qué abrió su boca? Si es, lógicamente para enseñar hay que abrir su boca, porque Él también enseñaba con su testimonio, con su vida, no solamente abriendo su boca. Muchas veces nosotros somos la única Biblia que tiene el impío, porque él no la va a leer, pero va a ver tu vida, y a través de tu vida o tú lo vas a acercar o lo vas a alejar. Por lo tanto, hermanos, este llamado a ser discípulos es más que compartir solamente el Evangelio, porque a veces pensamos que estamos llevando a cabo la misión de Dios porque predicamos en un parque, porque le hablamos a una señora que iba en un bus, pero es mucho más que eso. Es mucho más que invitar a alguien a la iglesia, porque a veces pensamos que trayendo personas a la iglesia para que otros les predique es suficiente y es la misión de Dios. No, hermanos. El discipulado, ¿qué implica? Inversión de tiempo, implica esfuerzo, implica dedicación para guiar a otros a una vida transformada en Cristo. Este mandato de Jesús, hermanos, es un proceso completo. Discipular es instruir en doctrina, sí, pero también es vivir el Evangelio de una manera que otros nos vean y aprendan la obediencia a Cristo. No puedes enseñar algo que tú no estás viviendo. Y no se limita a la conversión inicial, se limita a acompañarlos después de su conversión, en su crecimiento espiritual, en la enseñanza de las Escrituras, en la formación del carácter de Cristo en esa persona. El apóstol Pablo señala algo en 2 Timoteo 2:2, y él le indica a su discípulo Timoteo que debe reproducirse. Y él le dice: lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Por lo tanto, hermanos, somos llamados a ser discípulos que a su vez hagamos más discípulos. Entonces, como creyentes, nosotros debemos preguntarnos: ¿estamos realmente comprometidos con el proceso del discipulado? ¿Estamos invirtiendo parte de nuestra vida en la vida de otras personas? Hermanos, no hay una manera más dulce de gastarse que sirviendo a otros. Muchos cristianos se sienten cómodos asistiendo a la iglesia, ¿verdad? Y les encanta ser servidos, pero evitan servir. Pero Jesús nos está llamando a un compromiso profundo, hermanos. Acompañar a otros en su caminar de fe, enseñándoles a obedecer todas las cosas que Él nos ha enseñado. Y esto, hermano, requiere de sacrificio. Esto requiere de tiempo. Esto requiere de recursos quizá propios. Esto requiere de disposición para involucrarse en la vida de otras personas. Cuando nosotros discipulamos, debemos imitar a Jesús. Él no solamente instruía a sus discípulos, Él se mantenía con ellos. Él compartía sus pruebas, Él los guiaba en situaciones reales, Él estaba allí al lado de ellos. Hermanos, significa estar disponible,
estar presente en las alegrías de los que ríen, en las tristezas de los que lloran, en las pruebas de las personas, para guiarlas con amor y paciencia. Eso es amor, eso es discipulado. Debes sacarte de la mente que discipular solamente es dar una clase e irme y olvidarme de las personas. Eso no es discipular, hermano. Y Jesús no limita ese mandato a un grupo específico. Él no lo limita a una región particular. El Evangelio es un mensaje universal. El mandato misionero es un mandato global. Aquí dice todas las naciones, y todas en hebreo y en griego es todas. El Evangelio debe llegar a toda persona, hermano. Y la manera en que llega a toda persona es a través de la iglesia. Y eso enfatiza la naturaleza inclusiva de la misión de Dios. Dios no excluye. Para Él no hay ricos, pobres, negros, blancos. Todas las personas deben escuchar el Evangelio de salvación. Isaías 49:6. Dice Él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Un pasaje que confirma el plan de Dios, un plan global. Desde el Antiguo Testamento, este pasaje está en Isaías. Y vemos que el propósito de Dios era que todas las naciones fueran bendecidas a través de la descendencia de Abraham, que fue uno de los sermones que vimos en esta serie. Hermanos, como iglesia y como individuos, nosotros debemos evaluar realmente si estamos tomando en serio el llamado que Dios nos hace. Debes evaluar si realmente estás tomando en serio tu cristianismo. ¿Estamos limitando nuestra visión de las misiones a nuestro ámbito local? ¿Solo dentro de nuestra iglesia local, predicándole al que llega como visitante? ¿O estamos buscando la manera de apoyar el plan, el propósito de Dios en otros lugares? ¿Estamos siendo sensibles al llamado? Debemos procurar salir de nuestra comodidad, cruzar las barreras físicas, aunque sea de nuestra ciudad. Si verdaderamente el amor de Cristo está en nosotros, debe existir un anhelo en nosotros de que otros conozcan también ese amor de Cristo. ¿Existe algún anhelo en tu corazón de compartir el amor de Cristo con otras personas? ¿Cuánto hace que no le predicas a alguien el Evangelio? En lugar de encerrarnos en la comodidad de nuestra iglesia local, en la seguridad de nuestras amistades, hermanos, el valor del Evangelio debe animarnos a extendernos a aquellos lugares donde hay necesidad, donde necesitan escuchar a Cristo. ¿Para qué? Para guiar a otras personas, para ayudarles a caminar en el Señor. No estamos llamados a permanecer donde nos sentimos cómodos, sino a buscar en oración, estar en el lugar donde nuestros dones pueden ser más valiosos y efectivos para el avance del reino de Dios, que ese es el propósito. Y quizá, hermano, este llamado implique un cambio radical en tu vida, una salida de nuestra zona de confort, pero no debemos vivir una vida cristiana motivados únicamente por lo que resulta cómodo a mi vida o por la cercanía de mis amistades. La verdadera disposición al servicio, hermanos, implica preguntarnos: ¿estoy dispuesto a ir a donde Dios me necesita a pesar de que me cueste? No importa lo que me cueste, estoy dispuesto a que cuando Dios me llama voy. Estoy dispuesto a priorizar las necesidades del Evangelio por encima de mis preferencias personales. ¿Es Cristo primero que yo? Hermanos, la disposición de un corazón apasionado por Cristo debería ser la misma disposición del profeta Isaías. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando hay una misión deberíamos antes pelearnos por apoyarla, decir: no, ya hermano, no, va a quedar sola la iglesia. Hermanos, nuestro llamado es ir más allá de nuestras emociones, a donde Dios nos llame, sirviendo en el lugar
donde nuestros dones y talentos puedan impactar donde existe mayor necesidad. No es por nuestras emociones. Imagínense el apóstol Pablo en Hechos 20 diciendo, me iba a ir, pero no, yo me quedo en Éfeso porque yo quiero estar aquí con mis amigos. No, dice que con lágrimas les dijo, hermano, quizá nunca los vuelva a ver, pero yo tengo que estar donde Dios me llama. Y dice que lo abrazaron, se echaron al cuello y lloraron. Pero él quería estar donde Dios quería que él estuviera. Oro, mis hermanos, para que el Señor coloque en nuestros corazones fuego y pasión por la gloria de Dios. Ese es el propósito de nuestras vidas, la gloria de Dios. Aunque nos cueste abandonar nuestros propios intereses. No importa. ¿Qué importa nuestra vida, hermanos? Importa la gloria de Dios. Y esta oración, hermano, debe ser, Señor, ayúdame. Quiero estar disponible. Quiero que tú me envíes. Confío en que tú usarás mi vida y la disposición que tengo por tu gracia para tu gloria. Y este mandato misionero, hermanos, no es solo para unos pocos. No es solamente para los líderes de la iglesia, porque eso pensamos, ¿verdad? Allá hay ancianos, allá hay diáconos, que vayan ellos. La Gran Comisión es una tarea colectiva. Requiere esfuerzo, participación de cada miembro de la iglesia. El llamado es para todos. Eso es lo que debes meter en tu cabeza. Eso es lo que debes meditar cuando lees las Escrituras. Cada miembro de la iglesia tiene un papel importante. No importa si eres líder o no, estás llamado a discipular. Debes buscar intencionalmente invertir en otros, parte de tu vida, enseñando, con tu amistad, con tu servicio. Y quizá, hermanos, tengas llamados. Quizás estés siendo llamado a guiar un grupo pequeño o a ser parte de un grupo pequeño, ¿verdad? Una increíble herramienta que tienen las iglesias donde se construyen relaciones de discipulado, donde los creyentes se reúnen, discuten la palabra de Dios, oran, crecen juntos, se apoyan mutuamente. O quizás una mentoría, que hay personas que son más maduras que otros. ¿Por qué no tomas a alguien que apenas está creciendo en la fe y lo guías y lo llevas a su madurez espiritual? Orando, meditando en las Escrituras, escuchándolo, ayudándolo, llorando cuando llora, riendo cuando ríe. Hermano, la Gran Comisión no consiste en solamente invitar personas a la iglesia. Hermano, es estar disponible para caminar con esas personas en su viaje de fe. Y esto puede comenzar fácil. Simplemente en una conversación con un vecino, puedes invitar a un amigo a un estudio bíblico y de ahí arrancar un discipulado. Ver a esa persona ser transformada por la gracia de Dios, ver a esa persona crecer, adorando al Señor. Y la manera más práctica y efectiva de comenzar es a través de la oración. Debemos orar por oportunidades de compartir el Evangelio. Debemos orar para que el Señor nos dé discípulos. Pidámosle a Dios un corazón dispuesto, un corazón valiente para aprovechar esas oportunidades que llegan. Yo te pregunto, hermano, ¿cuántas veces al día estás orando por eso? ¿O cuántas veces a la semana estás orando por eso? ¿O cuántas veces al mes estás orando por eso? Y si estás orando, porque puede ser, tú puedes decir, sí, yo sí estoy orando. ¿Estás capacitándote para aprovechar esas oportunidades por las cuales estás orando? ¿Estás haciéndolo? ¿Hay en ti un corazón dispuesto a sacrificar de tu tiempo para tener comunión con el Señor, para estudiar su palabra, para meditar en ella y poder enseñarla a otros, poder guiar a otros en su camino de fe? ¿Lo estás haciendo? 1 Pedro 3:15. Sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados
para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Cada uno de nosotros, hermanos, debe estar preparado para compartir la fe. Cada uno de nosotros, a cualquiera aquí le pueden preguntar acerca de su fe. No los pueden coger un ateo y darle 3 vueltas. Hermano, usted tiene que aprender a defender su fe. La fe y el discipulado no es un pasatiempo, es un estilo de vida. Nosotros estamos llamados a ser testigos de Cristo en cada espacio de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en el colegio. Y para ello debemos permanecer en constante preparación intelectual y también espiritual. ¿Cómo está tu vida de comunión con el Señor? ¿Solamente estás viviendo la vida por vivirla, como dice el vallenato? Hermanos, el mandato misionero debe ser claro. Bueno, no debe ser, es un mandato claro, es un mandato urgente, es algo que nosotros no podemos ignorar. El mandato misionero de discipulado no es algo que podemos delegar. Voy a invitar 5 personas a la iglesia. Ya están los ancianos. Venga, aquí le entrego a estas 5 personas para que usted las discipule. No, hermano. Estamos llamados a participar todos en la misión de Dios. Todos. Llevando el evangelio a toda persona, siendo discípulos de Cristo. ¿Tú estás dispuesto a aceptar este llamado de Cristo? Y oro, hermanos, para que cada uno de nosotros responda realmente con un corazón dispuesto. Responda sin pereza, sin temor, confiando en las promesas de Cristo, de que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y esto da paso a nuestro tercer punto, el camino. Segunda parte del versículo 19 y versículo 20, primera parte. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, hablando de los discípulos, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y aquí en la Gran Comisión el Señor menciona el bautismo. Y menciona el bautismo como ese paso inicial en el camino del discipulado. El discípulo debe bautizarse. Y el bautismo, hermano, no es un ritual, no es una formalidad. El bautismo es una declaración de fe, de que Cristo es el Señor. Es una señal externa de una obra interna que Dios está haciendo o que ha hecho en el creyente, ¿verdad? Mediante el bautismo, el creyente se identifica con Cristo en su muerte y su resurrección. Y entonces empieza a ser parte de la iglesia. Y Jesús instruye que los nuevos discípulos deben ser bautizados. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto nos habla de la Trinidad, nos recuerda la naturaleza de Dios. 3 personas, un solo Dios verdadero. Y también nos muestra cómo el bautismo se identifica con Dios en su totalidad. Se identifica con el Padre que lo ha llamado. Se identifica con el Hijo que lo redimió. Se identifica con el Espíritu Santo que lo ha regenerado. Y aquí en Romanos 6, 3, 4 se describe el significado profundo del bautismo. Dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí vemos un símbolo visible de nuestra unión con Cristo, ¿verdad? Estamos unidos a Cristo en su muerte, estamos unidos a Cristo en su resurrección. Y esto implica algo. Así como Él resucitó a una nueva vida, nosotros estamos llamados a vivir en novedad de vida, en santidad, en obediencia. El bautismo, hermano, representa esa nueva identidad del creyente. Y en muchas partes, bautizarse significa abandonar una religión. Significa alejarse de costumbres
anticristianas. Significa un cambio radical en las relaciones. Significa un cambio en mi estilo de vida. Y quizá con esto, el fruto es enfrentar oposición, rechazo, incluso tener persecución. Por lo tanto, bautizarse requiere valentía, porque es confesar a los hombres: Jesucristo es mi Señor. Pero esto también nos recuerda algo, hermanos, y es el costo del discipulado. Jesús dice: el que no lleva su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y el bautismo marca ese comienzo, ese camino de la cruz. Y estar unidos a Jesús en el discipulado significa que vamos a compartir su resurrección, vamos a ser resucitados y glorificados, vamos a tener un destino glorioso que vale la pena. Por eso soportar, hermano, la vergüenza, la debilidad, el rechazo, no importa. Estamos llamados a tomar su cruz. Esta es una invitación que Él nos hace. La cruz, hermano, no solamente es un símbolo de dolor, es un símbolo de libertad cada día. Liberarme de mi ego, liberarme de mi temor, de mi autodependencia. Hermanos, si Jesús nos amó y se entregó por nosotros, ¿por qué nosotros no aceptamos esa invitación de Cristo cada día? No es un símbolo de dolor solamente. La cruz nos recuerda una vida transformada, un sacrificio que hubo, hermano. La cruz nos recuerda la intimidad con el Señor. Él murió teniendo nuestro nombre en mente. Y por lo tanto, hermanos, para la iglesia, cada bautismo, cada vez que usted ve a alguien bautizarse, eso debe ser un motivo de celebración, de gratitud, porque es una victoria para el reino de Dios. Eso es lo que usted debe pensar cuando ve un bautismo. El reino de Dios sigue transformando vidas, se sigue extendiendo. Cada vez que alguien se bautiza públicamente y declara su fe en Cristo, es un testimonio de que la obra de Dios sigue viva. Debemos celebrar el bautismo. Y también el bautismo es una manera de ser exhortados. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad, y es llevar el mensaje de salvación a otros, para que algún día veamos a esos otros siendo bautizados. Cada bautismo debería motivarnos a seguir compartiendo, hermanos, el amor de Cristo en nuestro entorno. Y aquí vemos un aspecto clave en el discipulado, el bautismo, como esa señal de iniciación al pacto de Dios, pero también habla de la enseñanza. Debemos enseñarles a esos discípulos. O sea que la misión no está completa solamente cuando se proclama el Evangelio, no solamente cuando la persona se convierte, no solamente con el bautismo, sino que también la enseñanza es fundamental. Jesús dice que debemos enseñarles a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Ahora, la enseñanza que Cristo ordena no es cualquier enseñanza. No es una enseñanza basada en lo que yo creo, en mis opiniones humanas, sino aquella enseñanza que se centra en sus propios mandamientos, lo que Cristo nos habla acerca del reino de Dios, de su justicia, de la santidad, del servicio, de la obediencia. Es decir, que Jesús nos manda a instruir a través de su palabra. 2 Timoteo 3, 16, 17 nos recuerda la importancia de la palabra de Dios en el proceso de enseñanza. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin o con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Cuando las escrituras, hermanos, enseñan en el poder del Espíritu Santo, inevitablemente conducen a una transformación de vida. Y esa vida transformada se va a ver reflejada en fruto, obediencia a Cristo. Ahora, hermanos, Jesús nos llama a enseñar para la obediencia. El propósito del discipulado no es llenar nuestras mentes o la mente de los discípulos de información.
no es un ejercicio académico. Lo que les decía, no es ir a enseñar algo y me voy. Eso no es discipulado. No se trata de acumular información. El discipulado bíblico se trata de guiar a otros para que sus vidas sean transformadas, para que glorifiquen a Dios, para que vivan bajo los principios del reino de Dios. No se trata solo de verdades que tenemos que conocer. Se trata de mandamientos que debemos obedecer. Y eso es lo que debe entender una persona que discipula. Y Jesús insiste en algo, en que enseñemos a otros a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Y la palabra guardar se refiere a observar, a cumplir. Enseñemos a otros a cumplir todas las cosas que he mandado. Y esto implica que la enseñanza debe conducir al discípulo a una respuesta, y a la obediencia a Cristo. Hermanos, no se trata de enseñar teoría, no se trata solamente de llevar una clase, se trata de vivir lo que enseñamos. No podemos discipular a otros si nosotros no estamos viviendo lo que enseñamos. Tenemos primeramente que ser nosotros obedientes a Cristo. Nuestro ejemplo personal, hermanos, es una de las herramientas más poderosas para llevar a otros a la obediencia de Cristo. Lógicamente la Escritura, lógicamente la enseñanza de la Escritura, el poder del Espíritu Santo. Pero como les decía, nuestro testimonio, hermano, acerca o hace que la persona se aparte del Señor. Y el propósito del discipulado es equipar a otros para que esos otros se multipliquen, para que esos otros no solamente sean discípulos, sino que ellos también hagan discípulos para Cristo. Y quiero darles un ejemplo que está en la Escritura, en Hechos 18, el ejemplo de Aquila y Priscila. ¿Recuerdan a Aquila y Priscila? Una pareja de creyentes, ¿sí? Si no lo recuerdan, Hechos 18, lea la Escritura, hermano. Ellos entendieron el mandato del Señor Jesús, ¿verdad? Ellos conocieron a un hombre llamado Apolos. Y dice que Apolos era un judío elocuente, el hombre hablaba tremendo, atraía a las masas, ¿sí? Y dice que era un hombre versado en las Escrituras, o sea que él conocía las Escrituras, pero dice que no conocía plenamente el Evangelio. ¿Y ellos qué hicieron? Cuando terminó de predicar, hola, ¿cómo estás? Apolos, mucho gusto, aquí la Priscila, te invitamos a nuestra casa. Y ellos empiezan un discipulado, dice que les pusieron más exactamente el camino de Dios a este hombre, Apolos. Y vemos que esta pareja no solo era una pareja que asistía al culto o al servicio, no era una pareja que solamente escuchaba sermones, sino era una pareja que se tomaba en serio el discipulado y la enseñanza de otros. Y hay un resultado impresionante. Hermanos, impactaron la misión de la iglesia, porque Apolos, hermanos, fue uno de los grandes líderes de la iglesia temprana, un hombre clave en la expansión del evangelio, un hombre que fue discipulado en amor, ¿verdad? ¿Estamos comprometidos nosotros con el proceso de discipulado? ¿Estamos dispuestos a ser maestros fieles y ejemplos vivos para nuevos creyentes? Padre de familia, ¿estás discipulando a tus hijos? ¿Le estás enseñando más exactamente el camino del Evangelio? ¿Buscas que Él replique la vida de Cristo y enseñe a otros cuando crezca y tenga madurez? Y esto da paso a nuestro cuarto punto, la promesa, versículo 20. Y es un aspecto trascendental en la Gran Comisión, esta parte, la promesa. El Señor dice, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, que Jesús esté con nosotros hasta el fin del mundo es una declaración que debe animarnos como creyentes, ¿verdad? Él encomendó una tarea a sus discípulos,
hagan discípulos a todas las naciones. Pero Él no los deja solos en el trabajo. Él dice que va a estar con ellos hasta el fin. Dice, y yo estoy con ustedes. ¿De vez en cuando? ¿Cuando son días buenos? No. Yo estoy con ustedes todos los días. Eso habla de que Jesús está, no importa la situación que estemos viviendo, no importa la circunstancia que nos aflija en ese día, Él estará allí. Porque la presencia de Cristo no fue algo de emoción, es una realidad. A lo largo de las Escrituras vemos la presencia tangible de Dios con su pueblo. Él siempre está allí, al lado de su pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios acompañaba a su pueblo Israel en el desierto. Dice que con nube de fuego y nube de humo, ¿verdad? Con columna de nube y columna de fuego, ¿verdad? ¿Y esto qué le daba a su pueblo? Confianza, dirección. El Señor está allí con nosotros. Y de igual manera la presencia de Cristo en nuestra vida, hermano, es real. Es tan real, hermano. Cuando tienes una comunión con Cristo, es tan real. Y Él sigue guiando, dirigiendo, fortaleciendo a su pueblo en medio del desierto de esta vida. Él nos lleva paso a paso hacia el reposo eterno. Él nos asegura que nunca, nunca caminaremos solos, hermanos. Siempre Cristo está allí con nosotros. Y a veces como iglesia nos podemos sentir insuficientes en este reto de cumplir la voluntad de Dios, de extendiendo el Evangelio. Pero no debemos desfallecer, hermanos, porque el valor no proviene de usted, porque la fuerza no proviene de usted, porque quien abre puertas es Jesucristo. En Hechos 17 vemos como dice que abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. La primera convertida en Europa, Lidia. Y en lo personal, hermano, cuando sientes que tus esfuerzos compartiendo el Evangelio con tus familiares no dan frutos, confía en la promesa de Jesús. Él está contigo. Y a veces no veremos frutos inmediatos, pero su presencia nos da la certeza de que nuestro trabajo no es en vano. Dios va a ser glorificado al final. Y la eficacia del Evangelio no depende de nuestra habilidad, no depende de nuestros recursos, sino del poder y la presencia de Dios a donde quiera que vayamos. Nosotros no estamos solos. Él nos capacita y Él nos guía para que andemos, para que vayamos. Recuerden a Josué: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Y Jesús también añade que esta promesa se extiende. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. O sea que no nos habla solamente de un alcance geográfico, sino de la duración a largo tiempo. Jesús no nos abandona en ningún momento. Él va a estar con nosotros hasta que regrese. Siempre va a estar con nosotros. Y es una promesa que debe ser fundamental en la misión de la iglesia. Porque significa que la obra de hacer discípulos debe continuar hasta el regreso de Cristo. No podemos parar. El proyecto de la iglesia no es un proyecto temporal. Es una tarea permanente. ¿Hasta cuándo va a durar? Hasta el final de los tiempos. Jesús promete estar con su pueblo. Jesús prometió estar con cada generación. Y no importa cuánto tiempo pase, su presencia siempre ha estado permanente a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de todas las edades, porque Él es eterno. Y esto para la iglesia de hoy significa algo, hermanos, que no debemos detenernos. La misión de Dios está vigente. Hay miles de personas que no han escuchado el Evangelio. No somos los primeros en tener esta responsabilidad de llevar el Evangelio, pero tampoco seremos los últimos. Jesús ha estado siempre con su pueblo, guiándolo, dándole fortaleza y con su poder. Y la gran comisión, hermanos, es algo posible. Podemos cumplirla, pero no a razón de nosotros. La razón es que Cristo está con nosotros.
La razón es la compañía de Cristo. Y podemos llevar el Evangelio. Podemos capacitar a otros creyentes. Podemos plantar más iglesias. Y es porque el Señor ha prometido que va a estar con nosotros. Y este pasaje, hermanos, no está diciendo solamente que Él está mirando lo que hacemos. O que nos está garantizando que Él va a estar allí supervisando. No, hermanos. La presencia de Jesús sabemos que está en todo lugar, en todo tiempo, que el cielo ni la tierra pueden contener su presencia, eso lo sabemos. Lo que este pasaje está diciendo es que contamos con Él para el cumplimiento de la misión. Si nos sentimos débiles, vamos a Él. Falta de sabiduría, vamos a Él. Sin fuerzas, vamos a Él. No tenemos excusa para no llevar a cabo la gran comisión. No hay excusa, hermanos. Y como iglesia local necesitamos tener una visión más amplia sobre las misiones. ¿Cuándo podremos decir que es suficiente? ¿Cuándo podremos decir, ya hemos plantado suficientes iglesias? ¿Cuándo podemos decir, ya tenemos suficientes miembros? ¿Cuándo podemos decir, ya tenemos suficientes pastores? La respuesta es clara, nunca habrá suficientes, nunca. Mientras estemos de este lado del cielo, debemos estar involucrados con la misión de Dios. No importa cuántas iglesias se lleguen a plantar, es necesario seguir plantando iglesias. No importa cuántos pastores se lleguen a formar, hay que seguir formando pastores. No importa, hermanos, no importa cuántos misioneros se lleguen a enviar, hay que seguir enviando misioneros. Demos gracias a Dios por lo que está haciendo en esta iglesia y lo que ha hecho durante todos estos años. Y el proyecto de misión que hay, todo es para la gloria de Dios, pero no es suficiente, hermanos, no es suficiente, porque no hemos terminado, esto apenas comienza. Necesitamos seguir adelante, necesitamos más misioneros, porque la misión no ha terminado, porque la gran comisión es nuestra responsabilidad. Sigamos orando al Señor de la mies y no nos detengamos hasta que cada rincón de esta ciudad, hasta que cada rincón de este país haya escuchado el Evangelio. No nos conformemos a lo que hemos ido logrando hasta ahora. No hemos llegado, ni siquiera hemos empezado. Sigamos avanzando. Busquemos plantar más iglesias, formar más líderes. Cristo está con su pueblo. Cristo está con todo su poder y toda su autoridad para que esto avance, hermano. Aún para que tu vida como creyente avance. La presencia de Cristo está en tu vida. Todos los recursos del cielo. ¿Acudes a los recursos del cielo? ¿Acudes a Cristo o a quién acudes? ¿A quién estás acudiendo? ¿A quién, hermano? Tienes que tomarte en serio tu cristianismo. Y oro, hermanos, para que respondamos al llamado de Dios con valentía, con fe, sabiendo que no estamos solos. Que vivamos con esa promesa en mente, esa promesa constante de que Cristo estará con nosotros hasta el fin. Y en Apocalipsis 7:9 vemos una hermosa imagen de esta promesa. Dice, vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero. Hermano, Cristo allí, la misión de Dios será exitosa. Todos en adoración, una multitud redimida adorando al Cordero. Hermanos, y para los amigos, hoy hemos hablado de la gran comisión, ¿verdad? El Señor nos ha dado una gran comisión para que llevemos y hagamos discípulos en todas las naciones. Y Cristo nos envía con su autoridad y esto es, Él nos dice que va a estar con nosotros hasta el fin. Y esto es un consuelo profundo para el creyente. Pero es un llamado urgente para el que no ha confiado en el Señor Jesucristo. Y quizás tú te has alejado de Dios. Quizás estás buscando satisfacción en cosas que al final no te van a satisfacer. Quizás has intentado llenar el vacío de tu corazón con cosas que no van a llenar ese vacío. Pero el Jesús que resucitó, aquel que murió por nuestros pecados,
Él te está llamando hoy a que te arrepientas, a que vuelvas tu corazón a Él, a que confíes en Él. Y Él te promete que no te va a dejar solo un momento, sino que va a estar contigo todos los días. Por eso si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, sino ven a Él. Deja tus pecados, tus cargas y confía en su sacrificio. Él ha resucitado y Él está vivo. No importa cuán lejos hayas estado de Dios. No importa cuán grandes sean tus pecados, la gracia de Cristo es más grande que tus pecados. Cuando tú te arrepientes, Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. No vivas otro día más sin Cristo. En Él vas a hallar paz, en Él vas a hallar vida eterna. Y su presencia estará contigo desde hoy hasta el final de los tiempos. Y para concluir, hermanos, tal vez algunos sientan el llamado a ir y llevar el evangelio a otras comunidades, otros barrios. Otros quizás sientan solamente el llamado de orar con fervor por la misión, o de interceder por los misioneros que vayan, por las familias que vayan. Otros quizás quieran ayudar financieramente y algunos pueden quizás estar llamados a discipular. Otros quizás a poner sus dones al servicio de esta congregación, ¿verdad? Y vivir bajo el señorío de Cristo. No importa cuál es tu rol específico. Lo importante es que cada uno de nosotros responda a ser parte de la misión. Que cada uno de nosotros tenga en mente llevar a cabo el propósito de Dios de extender su reino. Recordemos también que la promesa que nos ha dado nuestro Señor es una promesa que nos llena de consuelo. Todos los días estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y esta es nuestra seguridad. No un gobierno, no nuestras finanzas, nuestra seguridad, nuestra fortaleza en los tiempos difíciles es la presencia de Cristo, porque Él nos sostiene. Y con Él podemos enfrentar cualquier tipo de situación, porque Él es el Rey de Reyes. Él es el dueño de todas las cosas. Hermano, ¿cómo responderás hoy ante la gran comisión? El Espíritu Santo derrame gracia. El Espíritu Santo nos capacite para salir de nuestra zona de confort, para abrir nuestros ojos y nuestro corazón a aquellos que tienen necesidad del Evangelio y para que cree en nosotros un compromiso a extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Que esta semana, hermano, en nuestras oraciones, en nuestras acciones, en nuestras decisiones, recordemos que tenemos que llevar a cabo una misión. Que la gloria de Dios se extienda. Que es difícil, una misión complicada, pero contamos con una promesa inquebrantable, la presencia de Cristo. Que podamos ir, enviar, orar, discipular con la confianza plena de que Jesús, nuestro Salvador y Señor, estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos exhorta, Señor, pero también nos anima y nos infunde aliento. Gracias porque tu palabra nos recuerda que no estamos solos. Gracias, Señor, porque nos has dado la misión más grande de la historia, y es llevar tu evangelio a todos los hombres. Pero tú no nos dejas solo en esta tarea tan difícil, sino que tu presencia está con nosotros. Todos los recursos del cielo están disponibles, Señor, para que acudamos a ellos. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Oro, Señor, para que tu palabra sea viva en sus corazones y aún en mi corazón, Señor, y podamos andar como Cristo anduvo. Te damos gracias. Amén.